días a todos y a todas. Según datos del Ministerio de Industria, el programa de promoción de compras en cuotas con tarjeta de crédito, el programa Ahora 12, superó el 1,5 millones de operaciones en comercio de todo el país. Con su 10ª semana de vigencia, acumula 3.000 millones de pesos de transacciones. En materia turística, la Federación de Cámaras y Comercio de Argentina, Fedecámaras, estableció que aproximadamente 1.200 millones de pesos fue el gasto de las familias, de 400 pesos por día por persona en el fin de semana largo. También es muy importante la presencia que ha tenido el ministro Carlos Casamitquel de Agricultura, que ha suscrito con su par chino que la República Argentina comenzará a exportar sorgo a China. En las campañas 2013-2014 la producción nacional alcanzó a 3,47 millones de toneladas y se estima que para el año 2014 las exportaciones de este grano alcanzarán 1,47 millones de toneladas. Esto también se sumaría a la exportación de peras y manzanas. 4 plantas nuevas a partir del día viernes fueron autorizadas y habilitadas para la exportación de carnes vacunas deshuesada a China, elevando el número de 23 los establecimientos que han sido autorizados para la comercialización. También es muy importante remarcar que en homenaje al Día de la Soberanía Nacional, efectivamente la central térmica Timbués lleva el nombre de Vuelta Obligado. Es la primera denominación a ese respecto. Por eso es muy importante observar que, según el Ministerio de Planificación Federal, en los primeros días de diciembre esta central térmica Vuelta Obligado comenzará a entregar energía al sistema mediante 2 turbinas de ciclo abierto, que luego llegará a 810 megavatios a partir del año próximo. La construcción de esta central ha implicado la generación de cerca de 800 nuevos puestos de trabajo. Y por último también es importante remarcar que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció un 50,3% en los últimos 12 meses. Recordemos que de menos de 100.000 pesos está alcanzando aproximadamente casi 500.000 millones de pesos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y lo que es importante es que se ha multiplicado por 6 y permitió el ahorro de 58.000, casi 60.000 millones de pesos en comisiones de AFJP en 5 años. O sea, la estatización de estos fondos permitió el ahorro para todos los argentinos equivalente a casi 60.000 millones de pesos. Esto permite garantizar jubilación anticipada, asignación universal por hijo, plan Progresar, o sea, una estrategia de inclusión social. Y por último, también es necesario advertir que a partir de esta semana, a partir de hoy, circularán 12 formaciones nuevas del ramal Tigre-Retiro, en el marco de la renovación integral y de carácter estructural de la flota. Recordemos que, junto al transporte de cargas, son aproximadamente 4.000 millones de dólares las inversiones realizadas y a realizar, y cerca de 500 millones de dólares se destinan precisamente para la asignación de los recursos que tienden a mejorar sustancialmente la calidad de vida de los usuarios del sistema de transporte de pasajeros a nivel ferroviario. Buen día, ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. 2 consultas. La primera tiene que ver con las declaraciones del presidente de Boca, Daniel Angelici, que se mostró indignado por lo que llamó injerencia indebida del gobierno en las cuestiones de la AFA. Dijo que el gobierno, a partir del dinero que invierte para la televisación del fútbol, define cuestiones como el campeonato de primera división y que la mayoría de las cuestiones se deciden en esta casa de gobierno. Quisiera saber su opinión al respecto. Y en segundo lugar, con respecto a la cuestión Otesur, a partir de sus declaraciones en la conferencia del viernes, hubo duras críticas de la oposición que manifestó que el gobierno emprende un ataque personal contra el juez Bonadío y que usted intenta condicionar a la justicia independiente. Quisiera saber su opinión. ¿Qué puedo esperar de Daniel Angelici, que es activo militante del PRO? Por lo tanto, lo que él hace, lo hace con una finalidad política. ¿Y qué puedo opinar de la oposición? Que la oposición todo el tiempo actúa en directa conexidad con la corporación judicial para hostigar claramente al gobierno. O sea, lo que nosotros observamos es que grupos económicos concentrados, grupos mediáticos concentrados, la oposición política que actúan como empleados de ellos, definitivamente establecen una estrategia de hostigamiento permanente, con denuncias falsas y mecanismos absolutamente falsos que no tienen ningún tipo de sentido. Lo hemos visto de una manera muy categórica y contundente. La pregunta
inmediata es ¿por qué el mismo juez Bonadío no emite allanamientos para más de 40.000 sociedades comerciales que están siendo evaluadas por la IGJ? ¿Por qué no lo hizo? Solamente lo hizo con una sociedad comercial, que a su vez está en proceso de evaluación por parte de la IGJ. De manera que es una actitud claramente intencionada con una finalidad política determinada, urdida desde la corporación judicial, corporación mediática, corporación económica y grupos de oposición. Esto está claro, es evidente, es harto evidente, lo vienen haciendo en forma sistemática. Yo lo he dicho con absoluta contundencia y aparte me parece que es bueno ratificar, porque quizás el día viernes no quedó en claro lo siguiente. Primero, que de 868 millones de pesos aproximadamente a más de 12.160 millones de pesos es el incremento de los recursos del presupuesto del Poder Judicial. Segundo, que el salario promedio de 2.200 pesos aproximadamente a cerca de 26.000 pesos, un incremento sustancial de los salarios. Tercero, una política salarial autónoma por sobre las pautas del Poder Ejecutivo. Cuarto, una acumulación de recursos que no se transfieren al Consejo de la Magistratura en virtud de lo que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional, inciso cuarto, creo. Quinto, esto denota claramente que todo el tiempo el Poder Judicial hace política, y hace política partidaria, y hace política corporativa, defendiendo intereses. Así ha defendido los intereses del Diario de la Nación, no aplicando los intereses resarcitorios, estableciendo un irritante privilegio. Así existe un irritante privilegio en que no pagan impuestos a las ganancias los jueces. Así existe un irritante privilegio en no presentar declaraciones juradas. Así ha habido una manipulación clara para no aplicar la ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual. Queda claro que el Poder Judicial es una corporación que actúa de consuno con la oposición política y grupos mediáticos y económicos concentrados. O sea, independencia del Poder Judicial no existe. Solamente existe independencia del Poder Judicial respecto al Gobierno, que me parece muy bien. Ahora, no es independiente de los grupos corporativos ni es independiente de la oposición política. O sea, actúan en una estrategia clara y deliberada. Por lo tanto, ratifico claramente lo que dije el día viernes, que se trata de una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial. Lo ratifico pero contundentemente, y lo voy a seguir ratificando. Gonzalo Asís de TN. Ministro, durante la historia hubo muchas investigaciones periodísticas, el caso Watergate en Estados Unidos, acá una investigación brillante de Daniel Santoro en los años 90 que terminó desbaratando la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que hoy tiene a Menem condenado en segunda instancia. ¿Qué tiene de malo que la justicia investigue a la presidenta? ¿La presidenta es inmune? El programa de la Nata reveló que más de 900 habitaciones fueron alquiladas por el principal beneficiario de la obra pública en Santa Cruz, Lázaro Báez, habitaciones que no fueron utilizadas en un hotel que le pertenecía al expresidente Kirchner y hoy le pertenece a la presidenta. ¿Qué tiene de malo que una diputada de la Nación haga una denuncia y la justicia investigue a la presidenta, sea quien sea el juez que le toca la causa? ¿Es inmune la presidenta? ¿Tiene inmunidad judicial? La segunda pregunta, yo creo que es necesario que usted como jefe de gabinete se exprese a favor o en contra de lo que planteó Aníbal Fernández al respecto de que en un país serio un presidente no puede ser investigado como fue investigada la presidenta, como es investigada por el doctor Bonadío, y saber, pero de verdad, cuál es su opinión al respecto de las declaraciones de Luis Delía, que palabras más, palabras menos, pidió decapitar al juez Bonadío y que su cabeza quede clavada en una pica frente a los tribunales de Comodoro Pi. Esas son mis tres preguntas, ministro. Bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad, comparar Watergate o venta de armas con este caso no tiene, pero no tiene el más mínimo asidero. De la misma manera le planteo lo siguiente: ¿por qué el Grupo Clarín incumple la ley? ¿Por qué el Grupo Clarín viola sistemáticamente la ley 26.522? Digo, porque ustedes teóricamente son un medio independiente que denuncian o pretenden tener autoridad moral cuando en realidad jamás cumplen la ley y a su vez tienen cuentas en el exterior que nadie pretende. Ustedes pareciera ser de que las cuentas en Nueva Zelanda, las cuentas en Estados Unidos, los mecanismos de extorsión permanente a los gobiernos, para ustedes no tienen ningún tipo de razonabilidad. Entonces, lo que quiero transmitir es, primero, no compare peras con manzanas. Segundo, esta cuestión se trata de más de 40.000 sociedades comerciales que en la IGJ están en un proceso de evaluación. Por lo tanto,
pretender asociar el Watergate o la venta de armas con sociedades comerciales en proceso de evaluación por parte de la IGJ, por lo menos es un exceso, cuando más un exabrupto desde el punto de vista mediático. Segunda cuestión. Usted hizo las preguntas, yo estoy respondiendo. Segunda cuestión. La verdad es que usted me hace preguntas respecto a las opiniones de otras personas. El senador Aníbal Fernández ha opinado de la manera que opina y Luis Delía opina de la manera que opina. ¿Por qué tengo que emitir juicio de valor respecto a otras opiniones? No, porque no. Luis Delía no es parte del gobierno y el senador Fernández ha sido elegido por la voluntad popular del pueblo bonaerense como senador nacional. Por lo tanto, yo he transmitido mi posición pública y mi posición pública es la posición que la voy a sostener y la sostengo y la sostendré. Punto. Ministro, buen día. De Radio El Mundo, Diego Colaberardino. Dos consultas. Por un lado, en un programa de CN23 usted dijo, durante este año fiscal no va a haber modificaciones al impuesto a las ganancias. Esto quiere decir que tampoco hay posibilidades que se lleve adelante uno de los pedidos de la CGT que tiene que ver con el medio aguinaldo de diciembre, para que no se cobre ganancias a ese medio aguinaldo, y también deja la puerta abierta a que el año que viene haya modificaciones. Le consulto esto. Y por otro lado, si hay algún tipo de reunión con los gremios del transporte que van a llevar adelante una medida de protesta el jueves entre las 4 y las 7, que en realidad es prácticamente un paro fundamentalmente en el área urbana de colectivos y de trenes. Bueno, respecto al tema de impuesto a las ganancias, no es cierto que no haya habido modificación en el impuesto a las ganancias. El decreto 1420 del año 2013 ha introducido una modificación que permitió la exclusión de aquellos que ganan hasta 15.000 pesos. En consecuencia, existen 1.039.000 personas físicas que están gravadas, o sea, están cerca de 10 millones excluidos del alcance del impuesto a las ganancias. Entonces, plantea la discusión respecto a tres temas. Primero, si es necesario el impuesto a las ganancias para las personas físicas o no. Esa es una primera discusión que está en tela de juicio. Muchos trabajadores dicen que no discuten el tema del impuesto a las ganancias físicas para aquellos que ganan más. El impuesto a las ganancias, recordemos, es un impuesto que grava la capacidad contributiva, grava manifestación de riqueza y grava efectivamente la mayor contribución que puede realizar una persona física y o jurídica. Entonces, la primera discusión es esa, si estamos de acuerdo o no con el impuesto a las ganancias para las personas físicas, de cualquier ingreso de que se trate. Segunda discusión es el mínimo no imponible. Esa es una cuestión que regula el Congreso respecto a los mecanismos de aplicación de la alícuota en el marco de la progresividad y la proporcionalidad del impuesto. Tercero, de lo que se trata es de ver si se plantea la exclusión del 1.039.000 personas que hoy pagan impuestos a las ganancias o atenuar el impacto desde el punto de vista de la escala remunerativa. Entonces, son discusiones conceptualmente distintas. Pero no es cierto que no haya habido un cambio en el impuesto a las ganancias. Realmente ha habido un cambio de carácter estructural en la gravabilidad del impuesto a las ganancias para las personas físicas, porque han sido excluidas casi 10 millones de personas físicas. En consecuencia, lo que estoy avisorando es que el proceso de debate que existe en la Argentina es el debate que lo instalan principalmente aquellos que más ganan, o sea, los sindicatos que representan los reclamos son aquellos sindicatos de los trabajadores que más ganan. Ejemplo, bancarios o petroleros, por citar algunos casos. Pero en definitiva son los casos de mayor nivel de remuneración. Y es necesario recordar que en materia de personas físicas, cuarta categoría, existe una recaudación equivalente a 55.000 millones de pesos. Y esos 55.000 millones de pesos también tienen un impacto redistributivo desde el punto de vista de personas que más lo necesitan. Por lo tanto, este es el debate central. Hay un debate de carácter estructural. Pero niego rotundamente que no haya habido cambios. Ha habido cambios muy significativos a partir de agosto del año 2013 y lo hemos expuesto en forma reiterada y en forma contundente. En segundo lugar, respecto a lo que usted manifiesta, no hay prevista ninguna reunión, pero puede haberla porque nosotros tenemos un seguimiento muy pormenorizado de todos los reclamos de las distintas partes o sindicatos que así lo manifiesten. Muchas gracias.